especial, nunca he platicado con Manuel Aranda, que sé que ya llegó, y para no hacerlos esperar, también sé que ya llegó Gerardo Huerta, con quien he platicado algunas veces, que es de una familia de periodistas en Toluca, de donde yo soy, o de donde soy. No de Toluca, soy de un pueblo que se llama Metepec, pero me formé como periodista en Toluca. ¿Qué tal si los vamos saludando y esperemos que llegue Manuel Ibarra? Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que estás aquí con nosotros. Me quedo Paco, bueno, pues no habíamos tenido efectivamente la oportunidad de platicar, te saludo y reitero mi admiración hacia tu visión política y periodística también, así es que bueno, pues vamos a tener esta primera oportunidad. Buenas noches. Gela, ¿cómo estás? Gela, además de que fue diputada, me da mucho gusto, yo he platicado algunas veces, incluso en persona con ella, seguramente en algunas cosas no concordamos, pero de veras que me da mucho gusto, además que es mi paisana. ¿Cómo estás, Gela? Gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, un honor, como te lo dije cuando platicamos ahí en el estudio de Vicente, un honor para mí, pues que tú seas quien compartir contigo, un gran periodista, este espacio, y con tu público, por supuesto, con el público de Sin Censura, querido Paco. Muchas gracias. Hombre, Gela, a pesar de todo sigo haciendo mis pininos, recuerden, yo no soy comentarista ni soy ni conductor, pero me gusta y bueno, aprendo con ustedes. ¿Qué les parece si mientras llega Manuel empezamos la mesa? Porque luego el tiempo nos come rapidísimo. Escuchamos un video que tenemos del presidente y ahí arranco con el tema, que hay muchísimos temas. ¿Qué les parece? Adelante. Al video, por favor. Por favor, el video. Ha quedado esto ya de manifiesto. Fue lamentable y un error, creo, de nuestros opositores el querer utilizar la tragedia con fines políticos electorales. Claro que tenemos diferencias, ¿no? Políticas electorales, son proyectos distintos, contrapuestos de nación. Declara el presidente Fox en contra, el presidente Cedillo, el expresidente Calderón, pues todo es entendible porque somos distintos, son dos proyectos. Ellos defendieron el modelo neoliberal, fueron parte de la política neoliberal o neoporfirista que consistió en beneficiar a los de arriba a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo de México. Nosotros pensamos distintos, de otra manera. Nosotros pensamos que por el bien de todos, primero los pobres. Y entonces ellos defienden su proyecto. Como vienen las elecciones, pues quisieran que regresara ese mismo modelo neoliberal, neoporfirista, de corrupción, de privilegios. Tan es así de que apenas terminó Cedillo de presidente y se fue a trabajar con una empresa extranjera a la que él le entregó los ferrocarriles nacionales. Cedillo privatiza los ferrocarriles, acaba con los trenes de pasajeros y todavía, terminando su gobierno, se va a trabajar de asesor a una de esas empresas extranjeras. Y lo mismo, cuando la crisis de 1994-1995, en vez de rescatar a los de abajo, rescata
a los de arriba, a banqueros, a traficantes de influencia, convierte las deudas privadas de los de arriba en deuda pública. Porque, de acuerdo a su mentalidad, su pensamiento conservador y retrógrada, si le iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Y lo mismo Calderón. Privatizan la industria eléctrica, termina su gobierno y se va a trabajar de consejero a la empresa Iberdrola de España. ¿Qué tal si le cortamos ahí? Miren, ¿por qué el presidente habla de esto? En los últimos días, los dos expresidentes han estado muy activos, uno en Chicago, Zedillo, hablando o dando lecciones de economía, el otro en Santo Domingo, en un foro de esos en los que participa o que lo invitan de la derecha para promover la democracia de la derecha, ciertamente. Entonces el presidente aprovecha hoy para responderles y yo les pido, ¿qué les parece? Yo vi que llegó Manuel y sé que tiene que irse Manuel Ibarra un poco antes. ¿Qué tal si empezamos con Manuel y yo les hago una pregunta que es la misma para los tres, porque para mí vale mucho. Un presidente que quiebra prácticamente al país y mete a la economía internacional en graves problemas después del llamado error de diciembre, quiebra prácticamente, hipoteca el petróleo, llega al gobierno una campaña de miedo después del asesinato o del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, como 500 asesinatos de dirigentes políticos o militantes del PRD. ¿Qué nos puede enseñar esto? Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que estás aquí. No, hombre, profe, un gusto volverlo a ver. No lo veía desde aquel juicio con García Luna, ¿no? Que nos acompañó, pero pues gracias, un saludo. No, lo de Zedillo y lo de Calderón, o sea, es grotesco. También mando un saludo a Gela y a mi tocayo, que ya los vi ahí también. No, es grotesco lo de estos dos personajes. O sea, a mí me gusta mucho cómo usted narra pues, su recuerdo, su experiencia y lo empieza a tejer junto con los recuerdos, los hechos periodísticos y el presente. O sea, ¿quién es Zedillo, no? Pues para empezar, Zedillo vive de haberle besado los empeines a las grandes transnacionales, a los think tanks, a las empresas a las cuales le regaló el patrimonio nacional, y por eso manda ya sus mensajitos desde, mira el rostro, ¿no? Del rostro de satisfacción de este sujeto que destruyó la economía mexicana. Yo me acuerdo que ese año del error de diciembre del 94, que yo era un niño, o sea, ya no solo afectó a la generación de ustedes, Paco, sino a nosotros que éramos niños. Así llegaron nuestros padres y nos dijeron, este año olvídense de los regalos de Navidad y olvídense de eso. O sea, vamos a comer en familia, no va a faltar el jamón, los frijoles, las tortillas, pero nos destruyeron y acá nos afectó más porque por vivir en la frontera nos destruyó económicamente. O sea, el dólar, ustedes recuerdan, estaba un día 2.50, el día siguiente estaba a 5 y el día siguiente a 7.50, ¿no? O sea, eso fue Ernesto Zedillo. Eso fue Ernesto Zedillo, el error de diciembre. Acteal, Aguas Blancas, bueno, pues eso a ustedes les tocó a ustedes estar ahí al filo de la navaja cubriendo esas masacres. Y ahora este señor y todavía ha entregado los ferrocarriles, lo que quedaba de los ferrocarriles, que apenas están rescatando ahora 3 décadas después. Por eso, cuando veíamos esas imágenes, profe, de la gente, pues ya digamos de unos 60 años, llorando porque se volvían a subir un tren de pasajeros. Fíjese, era el tren interurbano apenas, el primer tramo, y la gente estaba llorando porque tenía 3 décadas sin subirse a un tren. No, pues, o sea, con todo respeto, que es un buitre, Zedillo, es un buitre, y más gordo me cae, profe, porque ese señor se inventó una historia de que él era un pobre estudiante humilde de Mexicali, ¿no? Porque su familia estuvo avecinada acá
algunos años. Pero no, este señor, pues originario de allá, del centro del país, todo lo utilizó como una historia nada más, estudió en estas universidades neoliberales, estas escuelas neoliberales, allá parece que les extraen el alma y el cerebro, los vuelven unos autómatas del neoliberalismo, con sus fórmulas gastadas y caducas, ¿no? Nada más hay que ver cómo Canadá está en recesión económica, 2 trimestres a la baja, Alemania en crisis, ya no hablemos de Ucrania e Israel en crisis, Estados Unidos como que se tambalea, no crecen mucho, México creciendo más del 3% este año. O sea, el neoliberalismo ya fracasó el neoliberalismo. Y otra de las caras del neoliberalismo, pues es la guerra contra el narcotráfico, son estas guerras eternas. Y el principal exponente, pues es Felipe Calderón, ¿no? Pasaron 10 años de aquel error de diciembre y los que éramos niños ya éramos jóvenes adultos, adolescentes, jóvenes adultos. Y este señor nos robó la juventud. Porque pasamos de poder salir a la calle, de poder ir a fiestas, de poder ir al antro, de poder ir al bar, de poder ir a los conciertos, a la música en vivo, que tanto nos encanta, de todo tipo, música norteña, música rock, música electrónica, y todo se acabó. Yo pasé a vivir en Mexicali a Tijuana, ¿no? En cuanto a violencia, pasé de, como dicen por ahí, me caí de la olla hirviendo directo al fuego, ¿no? Y de repente ya no podía uno salir a la zona centro de Tijuana, ni al parque, ni a ningún lado, porque había gente armada, que no sabía uno si eran policías, si era la ya extinta, afortunadamente, policía del narcotraficante Genarco García Luna, o eran sicarios, o era gente del municipio, ya no sabía uno, por todos lados había gente armada, fuertemente armada, gracias a la guerra contra el narco de Calderón. Y bueno, ya lo que usted ha comprobado, es más, creo que hasta tiene un libro, notas el sarcasmo, el señor de la muerte, Genaro García Luna, comprobado que era un narcotraficante, y este señor hablando que era un peligro para México. O sea, ya son fórmulas gastadas, profe. Por cierto, y le hago una pregunta retórica ya para darle paso a nuestros compañeros. ¿Y por qué será, profe Paco Cruz, que no dan esos sendos mensajes contra López Obrador y contra su sucesora o sucesor desde la Ciudad de México, profe? ¿Por qué los hacen desde el extranjero estos mensajes siempre?